¿Qué es el iconismo? El iconismo es un sistema de recreación tanto lingüística como visual. Entonces podemos decir que se habla de lenguaje icónico al tratar de representar la realidad a través de las imágenes. Pero ¿cómo podemos apreciarlos? Primero se consideran tres elementos principales que son los colores, las formas, las texturas. Cuando hablamos de imágenes, varía mucho con respecto a otros modelos de representación como acústica, lingüística, sensorial. Es decir, no solo es la relación que tiene la imagen con el referente, sino la manera en cómo se traduce o interpreta. El iconismo se engloba en muchas formas de comunicación no verbal, como por ejemplo, el semi-universal que tendría un signo de duelo, como ejemplo. El segundo, los particulares, como la señal de árbitro al momento de sacar la tarjeta roja. Y como tercero tenemos el universal, que son las sirenas de patrullas, código Morse, etc. Siguiente, el iconismo como semejanza según Charles Peirce. Peirce distingue tres grupos de signos como su objeto, las semejanzas o iconos que sirven para transmitir ideas de las cosas que se representan simplemente imitándolas, como los mapas continentales, la cual tiene forma y se lo denomina como icono. Segundo, las indicaciones o índices que muestran algo sobre las cosas por estar físicamente conectadas con ellas, como la nube negra como señal de tormenta, eso vendría siendo un índice. Y tercero, los símbolos o signos generales que han sido asociados con su significado por el uso, como por ejemplo los aros olímpicos, que es una representación por ley o convención, que por convención de la persona dirá que es un juego, pero la representación de la imagen dirá que es un símbolo. Bueno, continuando con la exposición, pues entendemos ahora el concepto acerca de Charles Morris, quien asociaba realmente su concepto de signo conforme el de Charles Peirce, que hablaba acerca del índice, el icono y el símbolo, ¿verdad? Ahora, entendiendo que dentro del signo icono, entendemos que es aquel que es similar a lo que denota. Es algo parecido al objeto que quiere transmitir o que quiere identificar. El signo caracterizador es aquel que caracteriza lo que denota, tal cual. Tomando en consideración estos dos conceptos, Charles Morris también entiende que quizás llegar a afirmar en totalidad que el signo puede mostrar 100% la fidelidad de las características del objeto, pues él considera que más bien puede mostrar características este signo como una pintura y en totalidad, quizás de cierta manera como una fotografía o perceptivas, como un cuadro de Botero de una mujer obesa. Podemos ver que es una mujer obesa, pero no podemos interpretar, no podemos medir esa obesidad, no podemos llegar hasta ese nivel de interpretación, ¿verdad? O quizás algún tipo de signo como son las historietas, que son más sugestionadas a lo cultural. Quizás aquí en mi país, en lo que yo soy, puedo transmitir, entender el mensaje desde mi perspectiva cultural, que quizás en otra parte del mundo pudiesen entenderlo de una manera distinta. Y continuando con esto, podemos entender también que la analogía icónica, que entendiendo por un concepto general de analogía, es la relación que puede existir entre dos conceptos, ¿verdad? Interpretan dos autores franceses, Roland Barthes y Christian Metz. Roland Barthes puede interpretarlo diciendo que existe una analogía entre la imagen icónica y el objeto. Una analogía, existe una relación, ¿verdad? Que de cierta manera es casi que decir, estoy hablando de lo mismo, es algo que me ayuda a interpretarlo, es algo que me ayuda a entenderlo. Y Christian Metz habla acerca de un concepto de transferencia de códigos que ayuden a interpretar el objeto. O sea, es un poquito entendiendo que la imagen icónica me está transmitiendo a mí una información que yo proceso para poder entender el objeto, ¿verdad? Y sin embargo, estos dos conceptos llegan a la conclusión de que no es una premisa universal. No es una premisa universal, le podría decir que una analogía está completamente conectada con la imagen icónica, ¿verdad? Sino que más bien es una relación proporcional. En otras palabras, que pueden haber características muy fieles que se pueden llegar a interpretar, pero otras que van a estar escondidas y que solamente pueden ser identificadas por la persona que tenga el objeto de una manera física. Nada es más nocivo para la creatividad que el furor de la inspiración. Humberto Eco. Bienvenidos.
La imagen visual. Los estímulos sucedáneos de Humberto Eco. Al momento de analizar cualquier pintura, nos introducimos en la noción de una iconocidad primaria, la cual nos va a servir como un punto de partida de todas las percepciones y mediante esto obtener el concepto de iconocidad primaria. Pero es necesario dejar a un lado la noción de una imagen mental que podamos imaginar. La iconocidad primaria es un sustrato que nos facilita la captación icónica, la cual nos dice que tanto la perspectiva como los contornos pueden deformar las cosas. Pero con eso no quiere decir que esto es un error. Por ejemplo, en una imagen se puede observar un árbol, pero habrá alguien que de otra perspectiva observe un mono o algo que, como lo que acabo de mencionar, se refiere, ¿no? Por ejemplo, nosotros, todas las personas no tenemos la misma perspectiva visual. También, como hemos observado en algunas películas o en algún video, nosotros tenemos una perspectiva de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, si estamos en un desierto, tenemos la perspectiva visual de que nos aparece un pozo de agua, un ejemplo, pero no hay nada. Simplemente es conforme a nuestras necesidades, como vuelvo y repito, ¿no? Si nos referimos a los signos icónicos, podemos explicar. Si nos referimos a los signos icónicos, lo podemos explicar como en las condiciones de percepción de los objetos. Nuestro conocimiento perspectivo se produce mediante inferencias a partir de algo que nos estimula y podemos hacer referencia a cualquier imagen que estemos observando, pero que no podamos ver como la realidad misma, sino solo una percepción de lo que se está mostrando. Esto trata como lo que acabo de decir, ¿no? O simplemente si una persona consumió una sustancia psicotrópica o nivel de alcohol o alcohol en niveles altos, también puede tener una perspectiva visual distinta, puede ver borroso. El iconismo, si nos referimos a los signos icónicos, lo podemos explicar como las condiciones de percepción de los objetos. El iconismo según el grupo M. El grupo M está compuesto por un grupo de semiólogos dedicados al análisis del signo visual. Nos dan la idea de que un modelo general del signo icónico debe tomar en cuenta 3 elementos definidos según una triple relación entre ellos. El referente se refiere al miembro de una situación y hace referencia al objeto. El significante icónico es un conjunto de modelizados de estímulos visuales que es identificado gracias a los rasgos que posee. El tipo es una representación mental constituida por un proceso de integración. Gracias por su atención. La estructura compleja de la imagen. Podemos definir imagen como una información que hace el emisor con un material que se organiza según una estructura y punto de vista, haciendo uso del código y de recursos expresivos con el fin de transmitir esta información a un receptor. La imagen es un fenómeno epifánico. La estructura primordial de la imagen consiste en la figura que simplemente se manifiesta. Y esta manifestación está consignada en 2 elementos concretos. En primer lugar, como un espacio bidimensional. En las imágenes confluyen diversos elementos que producen significados icónicos. La imagen también se rige por convenciones icónicas. La imagen asume un amplio grado de iconicidad, de cómo diferenciar lo figurativo menor, ya que en ocasiones puede ser difícil de reconocer. La imagen como texto y discurso. Se considera como textos visuales las imágenes que se pueden estudiar a partir del sistema de reglas, es decir, de un código teórico. El tema y los estilos de la imagen. La tematización visual y el estilo de la imagen. La tematización visual, la que refleja elementos figurativos que existen en una forma o en una función semántica. Como podemos observar, bajo el apartado tematización visual se encuentran 3 imágenes muy figurativas donde cada persona representa un elemento en sí. Dentro de ello, la tematización visual hace que el espectador capte el tema o argumento de la imagen mediante los marcos semánticos. Dentro del símbolo, a veces podemos compararlo de manera individual en la imaginación o una imaginación en forma social.